Para dar inicio con el ensayo del agregado fino, primeramente necesitamos el material, en las cuales acudimos para la extracción del material en el río La Chirana, en Parcona. Como podemos ver en pantalla, la ubicación exacta. En esta parte del video se estará realizando la extracción del agregado fino. Claro que toda la extracción tiene muchas impurezas, en las cuales los zarandearemos para empezar con los ensayos del análisis granulométrico, humedad, absorción, peso específico y peso unitario. Para comenzar con el análisis granulométrico, primeramente pesaremos de nuestra extracción del agregado fino 1000 gramos. Luego de haber pesado los 1000 gramos, los 1000 gramos del agregado fino los echaremos a los tamices estándares según la norma de los tamices del agregado fino, que son el número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. De forma decreciente ubicaremos los tamices para el vaciado de los 1000 gramos del agregado fino. Luego los tamices serán llevados y ubicados en el agitador de tamices durante 3 minutos. ¿Para qué? Para separar las partículas sólidas del agregado fino por tamaño, facilitando el análisis granulométrico. Después de haber culminado los 3 minutos del agitador de tamices, retiramos los tamices y en cada tamices habrá una cierta cantidad de agregado fino retenido, en las cuales utilizaremos para sacar el módulo de fineza. Continuamos acerca del ensayo del peso específico sobre el agregado fino, pues esto se mide al respecto de la densidad relativa del material en comparación con el agua. Y para realizar este ensayo, lo primero que necesitamos son los pesados acerca del agregado en estado natural como en estado sumergido por una diferencia de 3 de 2 al nivel del agua. Tras esto, tendríamos que hacer la espera de 24 horas para realizar los siguientes pasos del ensayo, las cuales lo primero que tienen que hacer es desechar el agua que estaba acumulándose dentro del recipiente. Ya sin el agua trataremos de balancearlo ahí y establecer un peso de 1000 gramos, de las cuales esta la tenemos que colocarlo encima de una estufa de secado, de la cual se permite calentar materiales a temperaturas específicas. Y esta es tratamiento de eliminar completamente la humedad del agregado, llevándolo al estado seco al horno, de las cuales vamos a aplicar ciertos manejos con los instrumentos para tratar de estabilizarse y tratar de evitar cierta humedad, obviamente quitándola y por supuesto tratar de que este material se ponga en el estado seco.
Para el siguiente paso tendremos que acumular la arena en un cierto espacio para después, en las cuales tenemos que zarandearlo, moverlo ahí, movilizar la arena y después ahí tratar de ponerlo a base de 3 pulsos y colocar un objeto para, de las cuales después de esto lo tendremos que esta arena acumularlo otra vez zarandeo hacia una tara o recipiente para después aplicar el pesado. Y esto nos tendría acumulado como el peso de la arena SSS. Para después acumularlo con un accesorio o implemento, de las cuales sería la fiola. La fiola, que se trata hacia un picnómetro o un frasco graduado de vidrio, de las cuales se utiliza para determinar la cierta gravedad específica de partículas sólidas, de las cuales primero se tratará del pesado de la fiola en sí solitariamente y después acumulándose con la arena SSS. Después la vamos a tratar de acumular el agua dentro de la fiola, de la cual vamos a tratar de realizar el pesado de la arena SSS con la fiola y con el agua acumulado. Y así como es la suma de los 3 pesados. Eso sí, aún nos falta descubrir lo que sería el peso del agua. Ya, ahora que entra a huir. Ya, y vengan todos los grupos de que están haciendo eso. Para después la fiola llena de la arena SSS y el agua, ponerla encima de la estufa, con la misión para secar completamente la muestra, esto garantizando la precisión al calcular la masa de los sólidos, y esto para el secado final tanto de la fiola como de los componentes. Y obvio que a través de la estufa todavía esta se comporte en una temperatura algo complicada, como que esté sintiendo cierta calcinación al estar caliente ahí. Por lo tanto, aplicaremos a lo que sería el mojado de la piola, obviamente por el exterior, para tratar de enmudecer y sobre todo Tienes que llenar todavía, bajar eso, falta. para después volver a pesarla. No Tras falta. otro pesado, después vamos a tener que Ya con listo. esta piola tratar de movilizarla Ah, sí, con los que está dentro, después Fíjate la rayita, ¿verdad? con ciertos instrumentos de agua para apoyarlo. Fíjate la rayita, Y por último, en el material en el que nos quedaría, lo concentraríamos en el horno, en las cuales, para tratar de llegar en el estado seco del material, en ese caso tratar de hallar el peso de la arena seca, en las cuales saldría tras 24 horas después de ponerlo en el horno. Yo te Y así hallaremos el peso específico tanto de la masa como de la masa saludable y también el porcentaje de absorción. Ya va. Ya, toca nomás. Ya, toca, bueno. Ya esa cara de una No, arregla la silla, digo. Ya coordinaste con no. Ya sería todo, sería. Fíjense qué número de taras son. Sí, ¿no? En cualquier parte. 6. Dale. Bien, luego de la extracción del material pasaremos al proceso del cuarteo. El cuarteo es fundamental para obtener una muestra representativa y adecuada en ensayos de materiales. Mezclamos completamente el material sobre una superficie plana y limpia para asegurar uniformidad en toda la muestra. Con una pala colocamos el material en forma de un cono. Enseguida aplanamos la cima del cono formando un círculo de espesor uniforme. Luego pasamos a dividir la muestra aplanando en 4 partes iguales, trazando 2 cortes perpendiculares en forma de cruz. Seguidamente pasamos al proceso del peso unitario suelto.
Se pesa el molde vacío y después llenamos cuidadosamente con el agregado fino en una olla de volumen conocido, dejándolo caer suavemente para evitar cualquier compactación. El material lo nivelamos al ras del borde utilizando una regla enrasadora, de modo que quede uniforme sin presionar ni golpear el agregado. Luego pesamos el recipiente con el material y lo restamos el peso del recipiente vacío. El peso unitario suelto se halla dividiendo el peso del material entre el volumen del recipiente y así obtenemos el peso unitario suelto. Ahora pasamos al proceso del peso unitario compactado. Llenamos el agregado fino en la olla a 1/3 de su volumen total y lo compactamos con 25 golpes uniformemente distribuidos en forma espiral. Continuamos con la segunda capa, que sería 2/3, y procedemos con los mismos golpes. Finalmente llenamos al ras del recipiente y procedemos a compactar. Una vez lleno, se utiliza una regla enrasadora para nivelar la superficie al ras del molde, o de la olla en este caso. Luego se pesa el recipiente ya lleno con el material compactado, donde la diferencia entre este peso y el peso del molde vacío de la masa del material compactado, la cual se divide entre el volumen de la olla para obtener el peso unitario compactado. Prosiguiendo con el informe, mostraré los ensayos realizados en el laboratorio. Empezamos con el ensayo de granulometría. En la primera columna tenemos los tamices de acuerdo a la STM. En la segunda columna tenemos su equivalencia en milímetros. En la tercera columna tenemos el peso retenido. Por ejemplo, en el tamiz número 4 se ha retenido 2,70 gramos. En el número 8, 51,80 gramos. En el número 50, 251,90 gramos. Y en bandejas que sea menor al número 200, 2,80 gramos. El porcentaje retenido solamente consiste en dividir el peso retenido entre total por 100. Esto se realiza en cada uno de los tamices. El porcentaje retenido acumulado es la suma en zigzag de los valores. 0 pasa a este lado. Este se le suma con 0,27% y se le coloca a este lado. Este se suma con 5,18 y nos da el valor de 5,45%. Y así sucesivamente. El porcentaje que pasa solamente consiste en restar el 100% menos el porcentaje retenido acumulado de cada uno de los tamices. A este lado tenemos la curva granulométrica. En este punto nos indica que en el tamiz de 9,510 milímetros, es decir, de 3/8 de pulgada, ha pasado el 100%. En este punto, en el tamiz de 2,380 milímetros, es decir, en el tamiz número 8, ha pasado el 94,55%. Y en cada punto nos indica el porcentaje que ha pasado. Hallamos el modo de fineza. El modo de fineza, según la CTM, considera los tamices número 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Para ello se le coloca el retenido acumulado, la suma de ellos, entre 100. En este caso nos da 3,2, del cual se encuentra fuera de los límites establecidos para modo de fineza de agregado fino según la ACTM, que es de 2,3 a 3,1. Tenemos este cuadro que el peso inicial del agregado es de 1000 gramos, peso final que tuvimos es de los 128 gramos, el error porcentual es de 0,16% y el tamaño máximo nominal es 3/8 de pulgada. Peso unitario. El recipiente es el mismo en ambos casos, tanto en suelto y en variado, que es el número 1. Peso agregado más recipiente en suelto nos da 19,60 kilogramos y en variado 20,25 kilogramos. El peso del recipiente es igual en ambos casos, que es de 4,40 kilogramos. Peso agregado en variado en suelto es de 15,20 y en variado 15,85 kilogramos. Volumen del recipiente es igual en ambos casos, que es de 0,0096 y el peso unitario en suelto es de 1583,333 y en variado es 1651,042.
Humedad natural. La bandeja utilizada es la P6. El peso del agregado en estado natural más bandeja es de 592.6 gramos. Peso de la bandeja es 92.6 gramos. Peso del agregado seco más bandeja es de 591.8 gramos. Cantidad de agua del agregado es de 0.8. Peso del agregado seco es de 499.2 gramos. Humedad total es de 0.16%. Propiedades físicas. El tamaño máximo nominal es de 3 octavos de pulgada. El modo de fineza de 3.2. Humedad de 0.16%. Peso unitario en variado gramos por centímetro cúbico nos da 1.651042 y en suelto 1.583333. Peso específico y absorción. El peso de la fiola es de 156.4 gramos. Peso de arena en triple S, 500 gramos. Peso de la arena triple S más fiola, 556.4 gramos. Peso de la arena triple S más fiola más agua, 897.3 gramos. Peso del agua, 240.9 gramos. Peso de la arena seca, 499.3 gramos. Volumen de la fiola, 500 mililitros. Peso específico de la masa. Se divide 499.3 entre 500 mililitros menos 240 mililitros y nos va a dar el valor de 1.927 gramos por mililitro. Peso específico de la masa saturada. 500 gramos entre 500 mililitros menos 240.9 mililitros y nos da el valor de 1.9298 gramos por mililitro. Y el porcentaje de absorción, que es 500 gramos menos 499.3 gramos por 100 entre 499.3 y nos da el valor de 0.14%. Muchas gracias.